Muy buenas, estamos aquí de nuevo en este live porque hace pocos días, más o menos hace una semana, he publicado un reel sobre una frase que decía, los niños empezamos amando a nuestros padres, más tarde los juzgamos y como adultos pues a veces les perdonamos. Y la verdad que, a pesar de que no le he metido ninguna publicidad al reel, pues ha llegado a un considerable número de espectadores. Por lo tanto, pues pensé que seguro que alguna herida o algún interés ha surgido a raíz de este reel. Así que hoy vamos a hablar sobre estos niños que han tenido que sufrir, pues de algún modo, en un sistema familiar donde, bueno, pues de algún modo había conflicto y han tenido que asumir roles que no les correspondían. Sí, los niños parentificados. Soy Serena Majoros, psicóloga forense acreditada con habilitación sanitaria, si no me conoces aún. Y entonces vamos a empezar ya hablando de este fenómeno que sí, la verdad que lo vemos cada vez más a menudo. Pero bueno, ¿qué son los niños parentificados? Porque sí, algunos niños, pues, por alguna circunstancia y sistema familiar, pues han tenido que asumir roles, ¿no? Que no les han correspondido. Esos roles pueden ser responsabilidades, pero no solamente responsabilidades tangibles, como cuidar de un hermano, sino que también responsabilidades emocionales, como cuidar de un adulto, sostener o regular ese estado emocional constantemente, pues de este adulto, y realmente pues allí es donde surgen todos estos problemas en el sistema familiar, donde los niños pues al fin y al cabo no pueden crecer libremente. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede en estas circunstancias. Lo del concepto de niños parentificados, pues no es un concepto de ahora, por si acaso si lo pensamos. Ese concepto ya surgió en 1972. Sí, surgió además con un psicólogo, bueno, psiquiatra, Salvador Minochín, que pues dentro de su terapia estructural familiar ya lo ha mencionado, lo que es pues cuando los niños están parentificados, y lo ha resumido como un fenómeno que en principio, bueno, pues asume el niño estas responsabilidades del adulto de algún modo. Luego, pues otros autores, conforme que vamos acercando a nuestra era, pues también lo han confirmado y lo han pues renovado o completado este concepto de niños parentificados, como por ejemplo Besermini Noy, que además que es húngaro, y se ha, de algún modo pues lo ha completado con el concepto de lealtades invisibles. Porque sí, muchas veces estos niños sufren lealtades invisibles en el sistema familiar. Y más adelante, pues Hopper también examinó estas familias desde un punto de vista más cognitivo sistémico. Y allí es donde ya se incorporaron pues también esas leyes sistémicas dentro de la visión global que tenemos que tener sobre estos problemas y fenómenos sociales. Y claro, allí están estas reglas sistémicas que pues vemos que no cumplen. Porque verás, sí, en el sistema familiar pues existen unas reglas invisibles que deben funcionar sí o sí, porque si no el sistema colapsa. El sistema no se sostiene y no se desarrolla. Y al fin y al cabo pues crea un nudo genealógico que va en sucesivamente pues en el árbol genealógico, se ve en la familia. De hecho, cuando hacemos ese examen de árbol genealógico, muchas vemos que bueno, pues los niños parentificados que llegan a la consulta o los adultos que llegan con este problema en el sistema familiar, pues también empiezan a relatar ciertos sucesos de atrás, que vemos que todas estas reglas ya se han quebrantado hace mucho tiempo en su sistema familiar. ¿Y cuáles son estas reglas? Pues principalmente, bueno, el orden que siempre van primero los padres. Los padres ofrecen el amor, ofrecen el cuidado,
pero los niños son los que tienen que tomar todo ese cuidado y no podemos invertir estos roles. Cuando esos roles se invierten, entonces ya esa primera regla que es primordial empieza a desequilibrar el sistema familiar. Luego existe la pertenencia, que todos los miembros de la familia pues tienen el mismo derecho de pertenecer. Es otra cosa que, por ejemplo, el primogénito pues tiene más prevalencia que el segundo o el tercero, pero todos del sistema familiar deben ser reconocidos y pertenecen al sistema familiar. Incluso los hermanos o los miembros que pues tempranamente han fallecido o que no han podido nacer porque igual pues ha sido un aborto prematuro. Hay que, hay que darles el lugar en la familia. Esa es otra regla muy importante. Si no, entonces se desequilibra el sistema. Y eso pues muchas veces lo vemos, ¿no? Que no hay esa pertenencia, que de repente pues hay un miembro totalmente excluido de la familia. Porque sí, hay una cosa que muchas veces las familias las olvidamos, que porque haya un divorcio o una separación, tú no has disuelto lo que es el concepto de familia. Para tu hijo y para tu hija, la familia, origen, de familia de origen, vais a ser vosotros. Y para ti, pues te guste o no, también la otra parte pertenece a tu sistema familiar. Incluso las nuevas parejas, hasta cierto punto, pertenecen a sistema familiar. Entonces, dejas de ser pareja, eso sí, pero no dejáis de ser una familia y un sistema que sigue funcionando y deberían cumplir y seguir cumpliendo todas estas reglas. Y si ya se ha colapsado como pareja, pues entonces hay que ver porque seguramente que ya hay muchas reglas que no funcionaban y hay que equilibrar el sistema. Y la última regla es también el equilibrio. Tenemos que tener ese equilibrio entre lo que uno da y lo que uno toma. Pues por supuesto, en el niño parentificado, pues casi que ninguno de pues estas reglas, ninguna de estas reglas cumple realmente. Y ahora vamos a ver por qué. Realmente, pues cuando estamos hablando de niños parentificados, podemos hablar de diferentes tipos de parentificación, ¿no? Podemos hablar de la parentificación más instrumental, ¿vale? Que esto sí que lo vemos bastante más a menudo porque es más visible, simplemente porque ves que un niño pues es hiperresponsable, cuida de un hermano, de repente pues lo lleva al colegio eh, y bueno, pues asume responsabilidades conductuales que tú lo ves y lo identificas muy a menudo. Eso es más pues una responsabilidad y una parentificación que se llama pues de instrumentalización, ¿no? Pero luego también está la parentificación emocional, que realmente esto es mucho más a menudo y lo que vemos nosotros más tarde desde el sistema judicial. Y esa parentificación emocional es mucho más peligroso realmente, o sea que deja mucho más huella en el niño. Y allí pues tenemos también diferentes tipos, ¿no? que podemos ver. Allí realmente pues, podemos ver, por ejemplo, una parentificación adaptativa o destructiva, porque también existe esa parentificación emocional a veces pues, en una circunstancia donde podríamos decir que es una parentificación pues, adaptativa. Asumes responsabilidades, por ejemplo, pero temporalmente por una circunstancia familiar que bueno, pues, surge en la vida como una enfermedad puntual o una situación por ejemplo, imagínate pues el DANA, ¿no? En este momento, pues seguramente muchos niños han tenido que asumir ciertas responsabilidades, pero sin perder su estructura familiar y sin que realmente pues, sea una parentificación destructiva. Estos niños pues, que han vivido tal vez una circunstancia, pero han podido mantener su estructura familiar y sin estos problemas ni antes ni después, entonces simplemente pues han madurado, ¿sí? Han generado pues, una madurez mucho más visible. Tal vez pueden también asumir ciertas responsabilidades que a su edad pues, no sería correspondiente o no es habitual, pero no estamos hablando de un daño que está pues, ejerciendo sobre ellos, ¿no? Pero luego está la destructiva, la instrumentalización, la parentificación emocional destructiva, donde pues sí que asumes estas responsabilidades de regular, por ejemplo, a un adulto a través de ti,
o cuidar de un adulto o ser pues el amigo del adulto que, bueno, pues busca en ti el consuelo, busca en el niño pues también el consejo, que bueno, pues el niño ni lo puede entender el conflicto, por supuesto, y menos puede aconsejar a un adulto. Y sobre todo pues eso le genera también una desprotección emocional porque pues él es quien debería ser cuidado. En estas situaciones estamos hablando de una instrumentalización emocional eh, o una parentificación emocional, pues por supuesto muy destructivo. Y además, en muchas situaciones podemos ver pues otra, otra situación como por ejemplo la triangularización, ¿no? Cuando pues un niño de algún modo se posiciona con el otro adulto, con alguno de los adultos e intenta pues mantener pues ese equilibrio o se posiciona, intenta hacer justicia, es el que lleva los mensajes de un lado al otro, pues esa triangularización también es parentificación y genera un daño importante. Y si te acuerdas de las reglas que hemos mencionado hace poco, pues ahí está, el excluido, ¿no? El derecho de pertenencia, pues el niño, ¿qué es lo que intenta allí? Pues intenta que no rompa el sistema familiar, aunque se haya roto, por ejemplo, la pareja, pero intenta que de algún modo pues no se rompa esa relación, esa comunicación y intenta mantener el nexo entre sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo pues nota que alguna de las partes está excluida. De hecho, pues esta misma parte, el niño mismo puede excluir o excluirlo, ¿no? Entonces, esa triangularización puede además manifestarse de muchas maneras. También puede manifestarse, como lo he dicho, pues intentando mantener el nexo entre los padres, ¿no? El equilibrio de algún modo y que esa parte que está excluido, pues que no se vea excluido. Normalmente es una primera fase de la parentificación y luego pues el niño por adaptación mental pues al final muchas veces llega a la exclusión verdadera de esa parte del sistema familiar y totalmente pues posicionarse con la otra parte porque no aguanta la presión, no aguanta esa parentificación constante. Entonces, al fin y al cabo, pues posicionarse con uno de los lados pues le genera cierta sensación de control, ¿no? Esa es una de las parentificaciones. Pero luego hay una parte que es muy interesante y que también lo vemos muchísimo menos, pero sí que existe y hace bastante daño, que es la parentificación por delegación. No, y eso es muy interesante porque este concepto realmente no se conoce mucho y que es un concepto que muchas veces pues, genera una confusión. Eso es cuando un padre o una madre pues intenta realizarse pues, o resolver su herida de niño, se ve a sí mismo como un niño a través de su hijo. Tal vez es un poco complicado, pero al fin y al cabo proyecta su herida en el niño y espera que el niño pues lo salve de alguna manera o que satisfaga esa, ese vacío y, y esa herida que de alguna manera se sane. Voy a poner dos ejemplos y lo entenderás perfectamente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hay un padre que ha vivido pues el abandono, ha vivido que sus necesidades no son importantes, no son escuchadas, no van a ser satisfechas nunca. De algún modo, pues sí, siempre de algún modo pues había otros problemas para atender. Porque muchas veces los niños parentificados, pues sí, se identifican con esa sensación de tienen que salvar a la otra parte de que sus problemas pues no pueden ser expresados porque siempre están más pendientes hacia fuera que hacia sus propias necesidades. En general, pues pueden producir una cierta alexitimia de que no se identifican muy bien sus propias emociones, no saben realmente qué es lo que sienten y un apego desorganizado, ¿no? En general. Entonces, claro, pues el padre o la madre que hace esa parentificación por delegación lo hace totalmente inconsciente y no sabe que está haciendo un daño permanente en el niño. Pero lo que va a hacer es, por ejemplo, si ha sufrido el abandono, ha sufrido esa sensación de que pues, sus necesidades no están satisfechas nunca y que no van a estar satisfechas nunca, pues entonces, por un lado,
puede exigir a veces de manera muy impetuosa, ¿no? Que le escuchen, puede confiar en su hijo o en su hija por los problemas más íntimos, incluso de sus problemas familiares y relacionales con los otros miembros de familia, de trabajo, cosas que el niño, pues por su edad, no es capaz de comprender, ¿no? Y de algún modo, pues espera que, que le dé ese consuelo, ¿vale? Lo que quiere es justamente evitar que su hijo sufra esa incomprensión. Entonces intenta compartir todas sus emociones, todas sus cosas, pero en el fondo lo que va a transmitir que mi madre, mi padre es débil o mi madre, mi padre pues es necesitado de atención, necesitado de ser escuchado, escuchada, necesitado de ser apoyada más de los otros miembros de la familia, porque de algún modo pues tiene mayor necesidad, porque el niño esto lo va a percibir y entonces justamente va a generar otra reacción de lo que espera el padre. El padre o la madre espera una apertura emocional por parte del niño, ya que yo comparto contigo todo, ya que yo me apoyo muchísimo en ti, ya que yo te pido el consejo para todo, entonces yo espero que tú también compartes todo esto conmigo. Pero el niño no lo hace, el niño se cierra, el niño se siente pequeño, el niño cada vez se siente más pues ansioso y con más problemas que ni lo sabe, porque se ha anestesiado emocionalmente muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que ha aprendido es que cuando yo un momento me pongo triste, que también sucede y es normal, entonces no, mejor no lo digo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a decirlo si mi madre, mi padre tiene un problema muchísimo más grande y que necesita más mi apoyo que yo el suyo? Entonces el niño se calla y empieza a aprender a interiorizar todos sus problemas y no decirlo. Y entonces genera pues esta misma sensación y este mismo esquema de abandono que al fin y al cabo pues también estaba y está presente en la parte en el padre o madre que parentifica en este sentido. Pero otro ejemplo también podría ser cuando pues una madre pues ha vivido el fracaso por no poder hacer pues la profesión que ha querido siempre y entonces pues surge que a través de sus hijos quiere realizarse y parece como que valora el amor o da el amor en función de rendimiento, en función de que como todos estos sueños fracasados en ella pues mm, van siendo vistos en su hijo o en su hija. Y así es como pues el niño aprende al final generar los esquemas como normas inalcanzables, como el fracaso, porque por supuesto que quiero ese amor, siempre quiero estar a la altura, no puedo equivocarme, tengo que rendir cada vez más porque veo que el amor y la felicidad de mi madre pues está a través de ese rendimiento, a través de que yo pues pueda realizar mis sueños. Y si yo no lo hago, entonces probablemente lo fracasaré, lo decepcionaré, pues esa parte. Y claro, pues esto es una cosa insoportable. Probablemente, pues de nuevo vamos a generar los mismos esquemas mentales en el niño, que es el fracaso, porque se pondrá pues unas normas totalmente o sea, no pueden satisfacerse esas normas normalmente porque son inalcanzables, es que no son normales. Al principio, pues sí que son proporcionados, pero cada vez más y más y más. Y así generamos el fracaso, generamos pues también la subyugación y poco a poco pues los mismos esquemas que el mismo sistema familiar y quebrantamos por supuesto todas las órdenes y todas las reglas del sistema familiar que necesitaríamos pues cumplir para estar en un ambiente sano. Y de adulto pues el niño va a seguir en esta dinámica. El niño o el sistema nervioso que tenemos y que nos también maneja de adulto. ¿Por qué? Porque el niño que vive en esta situación pues tiene un desarrollo muy diferente y a nivel neurológico. De hecho, las investigaciones han demostrado que los niños que viven con ese estrés, porque sí,
principalmente lo que se va a generar es un estrés crónico en el niño. Y ese estrés crónico ya lo sabemos que cómo afecta al sistema nervioso. Automáticamente desequilibra lo que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, genera pues una serie de hormonas como el cortisol y luego pues si no es capaz el sistema nervioso de regularse, entonces empieza una cronificación del estrés que interviene pues también en otras funciones del cuerpo y empieza a interferir pues tanto en el sistema inmune, en el sistema digestivo. Estos niños muchas veces pues son niños que pues de algún modo o del sistema nervioso tienen alguna afección o simplemente pues visitan también más a menudo a los médicos o centros sanitarios porque tienen pues más problemas de salud de algún modo. Eso también se ha demostrado. Y de adulto, pues ese estrés crónico por supuesto que afecta, porque al fin y al cabo el sistema nervioso aprende a afrontar al estrés. Al estrés que en la infancia era pues toda esa parentificación, pero en la vida adulta pues también afrontamos otro tipo de estrés. Pero nuestro sistema nervioso de vida adulta no va a diferenciar mucho más allá de que si es un estrés por parentificación o es un estrés de otra índole. Aprendió que el estrés se afronta de un modo. Por lo tanto, va a seguir afrontando cualquier estímulo de estrés de la misma manera. Por eso, las investigaciones también demuestran que pues, de adulto esas personas son más propensos a sufrir burnout, a sufrir un quemado del trabajo. Pero también es verdad que algunas investigaciones apuntan que estas profesiones que eligen las personas que han vivido pues, un estrés en la infancia de manera cronificada, pues son las más altruistas, como médicos, como psicólogos o como cualquier otra profesión como trabajadores sociales, fisioterapeutas, quiromasajistas, de algún modo pues intentarán orientar su vocación hacia la ayuda también. Lo que pasa es que muchas veces pues sí, sufren ese burnout porque claro, es que no saben poner límites, que es otra cosa que es muy importante y que también como niños no han aprendido de poner límites a sus propias necesidades, pues entonces dejan sus propias necesidades atrás y no saben poner límites de adulto también. Entonces, todo ese estrés que genera en el sistema nervioso durante la infancia afecta el desarrollo y afecta el desarrollo por ese desequilibrio constante hormonal del cortisol y que el sistema nervioso pues, no es capaz de volver a su resiliencia. Porque normalmente pues, tendría que aprender que hay un estrés donde se congela o se tensa, ¿no?, el sistema nervioso de algún modo, pero luego hay una relajación. Y ese tiene que ser rítmico y periódico, manteniendo más la relajación que el estrés. Pero cuando está así, entonces podríamos pues, poner una metáfora como cuando tú tocas pues el caracol, ¿no?, que sale de su casita y tocas las antenas, pues se retrocede, ¿no? Ese es cuando tú tienes estrés. El caracol sufrió un estrés, se retrocede a su caparazón. Tarda un tiempo en volver porque tarda un tiempo en volver a su tranquilidad y estar relajado para volver a salir. Pero si cada vez que sale tú tocas las antenas, entonces tardará cada vez más en salir, hasta que si esto es constante, llegará un momento que se quedará congelado durante mucho tiempo y no saldrá de su caparazón. Pues esto es el sistema nervioso del niño que sufre pues un estrés crónico que al fin y al cabo pues durante los años se queda en una congelación. Y eso se muestra también a nivel neurológico porque estos niños pues tienen el nervio vagal pues dorsal sobre todo, la parte dorsal activada y la ventral pues prácticamente silenciada. Entonces afecta el desarrollo porque además no siempre se manifiesta, como lo he dicho, en problemas, pues que el niño está más enfermo, que tiene más visitas al médico, que está un poquito más así débil. No, a veces es directamente problemas neurológicos. ¿Cómo? Pues claro, toda esa afección hormonal del cortisol, la inflamación del cuerpo que generan las citoquinas del estrés y atraviesan al cerebro, pues empiezan a inflamar el cerebro en desarrollo también. Y allí es donde empieza pues
un desarrollo diferente de la amígdala que procesa las emociones, el miedo, ¿vale? Allí está que se congela también y ahí está pues esa alexitimia, esa que no sé cómo me siento, que muchos niños y sobre todo adolescentes luego confunden emociones, tristeza con ira, no son capaces de ni vivir sus sentimientos ni identificarlos, por supuesto. Pues eso también puede ser debido a esa amígdala que no se ha desarrollado de una manera con conexión plena con todo el cerebro. Luego, pues afecta también al hipocampo, que pues eso es una de las partes más importantes donde guardamos nuestra memoria. Así que, y otras cosas que es muy importante como también pues darse cuenta, ¿no?, de ciertas cosas. Y el hipocampo, pues allí también se ve afectado, pero también la corteza prefrontal, que es directamente responsable por pues, coordinar nuestras conductas y emociones en concordancia, en coherencia, frenar el impulso, pues el razón que tenemos, racionalizar las cosas, de ver la conciencia, todo esto está en esta parte. Por eso venía la frase también de que de niños amábamos a nuestros padres, luego empezamos a juzgarles y finalmente pues a veces les perdonamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de niños, pues sí, esta parte está en pleno desarrollo, no tenemos plena conciencia de pues justificar las cosas, razonar las cosas, entender las cosas. Por eso es muy fácil para identificar a un niño, porque claro, es que rápidamente entra en el juego del adulto, ¿no? Porque piensa que es normal y entonces simplemente pues sigue el juego, no cuestiona. Cuando empieza a cuestionar, cuando ya esa corteza prefrontal, lóbulo prefrontal, se ha desarrollado de un modo, por supuesto, no adecuado, probablemente guarda problemas de impulso y muchas otras cosas, y en la adolescencia pues empieza a juzgar y ve que, bueno, pero todo esto no estaba del todo bien. Y empieza a cuestionar. Y allí está pues la mayor contradicción de su vida y empiezan pues las tormentas emocionales de la adolescencia que muchas veces lo identificamos como bueno, pues problemas de la adolescencia. Y no siempre son problemas de la adolescencia. A veces, pues cuando son problemas desproporcionados porque estamos hablando de un sistema familiar que ya antes se ha desequilibrado en muchos otros factores. Entonces, el sistema nervioso también se adapta a este sistema familiar y de adulto, pues sigue de alguna manera manifestándose. ¿Por qué? Porque de niño pues acumula una deuda bastante importante emocional que luego pues intenta, por supuesto, cobrar en la edad adulta mediante pues su entorno y mediante pues normalmente estas figuras tan importantes como los hijos o también pues las parejas, porque sí, también se manifiesta muchas veces en las parejas. Sí que es verdad que todas estas personas que han sufrido pues este estrés crónico y esa parentificación en la infancia, pues al final en la vida adulta tienen normalmente un apego desorganizado. Entonces, por un lado, sí que se manifiesta en esa necesidad de sacrificar, esa necesidad de no saber poner límites, de dónde pues empiezan mis propias necesidades que también necesito satisfacerles, donde empieza un no sin culpa, pero por otra parte, pues también tienen una contradicción, ¿no? Porque, claro, empiezan a exigir y quieren satisfacer muchas veces esas necesidades y vacíos emocionales que han sufrido en la infancia, exigen ese cuidado, exigen o necesitan ese cuidado de manera también excepcional y esperan que su entorno lo devuelva también ese cuidado excepcional que ellos pues lo dan, ¿no? También, que ellos sienten que sacrifican muchísimo por el entorno, aunque muchas veces no es tanto. ¿Por qué? Porque tampoco tienen tanto como para dar y tanto para sacrificar. Pero sí que es verdad que lo que ellos pueden dar, pues intentan dar lo máximo y ellos lo viven como están exprimiendo y quedándose vacíos por darte todo lo que tienen. Porque claro, es que tienen en el fondo muy poquito de ofrecerte. Entonces, todo lo meten en la relación y exigen de un modo pues también que yo reciba esa misma atención, ese mismo cuidado.
Y muchas veces, pues claro, eso no sucede en las relaciones. Pero cuando sucede, y sí que la otra parte pues también reconoce esa necesidad y intenta de algún modo ofrecer esa ayuda, pues muchas veces esas personas que hace un momento reclamaban ese cuidado, pues también lo rechazan al mismo momento. Lo rechazan, lo minimizan, dicen que ahora no vale, que esto no es lo que querían, que esto ahora no les sirve y, y claro, la otra parte no sabe qué hacer. Pues esto es en apego desorganizado y esto es lo que se manifiestan en muchas veces en las parejas que vemos en justicia sistémica, porque sí, se puede intervenir con estos problemas, porque llegan estas familias, pues obviamente muchas veces por un divorcio y vemos estos niños parentificados pues ya en un proceso de conflicto o en el mismo divorcio o después pues a los años eh, adelante por una modificación de medidas que por alguna circunstancia pues la situación familiar se ha empeorado, ¿no? Eh, y claro, tenemos que intervenir porque, como te das cuenta, son cosas que muchas veces es que no se resuelven con una sentencia, en absoluto. No se puede resolver con una sentencia porque primero que es algo que ya hace muchísimo tiempo se ha generado y que además que los miembros de la familia y del sistema no son en absoluto conscientes de ello. Muchas veces no son conscientes. Claro, luego hay perfiles de padres que parentifican que sí que son más conscientes, como por ejemplo los que tienen pues más rasgos narcisistas o trastornos de la personalidad que también pues sucede que parentifican. Incluso en estas parejas no es necesario ni siquiera que haya un divorcio o una ruptura familiar, sino que pues son los sistemas parentificados cerrados que en algún momento en otro reel también he hablado de ello. Pero en general no estamos hablando de este contexto cuando estamos hablando de niños parentificados, sino que estamos hablando de niños parentificados en el contexto familiar conflictivo, cuando hay un conflicto, pues muchas veces judicial, ¿no? De alguna, por algún lado. Y allí es donde pues entra justicia sistémica, es decir, una intervención desde un enfoque sistémico que no solamente toma en cuenta la realidad legal de la familia, sino que dejando aparte el forense de un modo, pues entra la parte psicoeducativo y la intervención de la familia para regular ese sistema familiar, al margen de cualquier decisión judicial que se pueda surgir a raíz de cualquier proceso legal. Esas familias llegan a esa intervención muchas veces por el sistema judicial, pero sin embargo es importante que en la intervención lo que se trabaja no es cambiar ninguna decisión judicial ni interferir en ninguna decisión judicial y no se trata de las intervenciones forenses que podemos pues, prestar en las situaciones de informes periciales cuando ofrecemos pues, un asesoramiento muy específico, legal, a su señoría y a las partes, ¿no? No, en este caso, pues hay familias que llegan y es necesario que se deriven a una intervención mucho más específica que llegue pues, a abarcar todo el sistema familiar de algún modo y que intervenga y que genere pues, un equilibrio. Y sí, existe, porque dices, bueno, pero si están en el sistema judicial y están en plenos litigios y todo, pues ¿cómo van a ir a una intervención familiar? Bueno, pues porque el juez lo dice y porque dice, pues ustedes tienen que hacer esta intervención. Y entonces, esta familia tiene, de algún modo, pues sí, va como obligada, pero sin embargo, pues luego la intervención cuando empiezan sí que entienden la necesidad y luego pues a partir de la segunda sesión y primera sesión ya van totalmente pues encantados normalmente porque tanto los niños como ellos tienen un espacio donde pueden procesar todas estas emociones, ser conscientes del sistema familiar que han generado, que llevan en su espalda también de origen. Pueden trabajar todos estos sistemas, tanto los adultos como los niños, y desde una metodología que además está pensada especialmente para estos niños, como por ejemplo la intervención del modelo Armonía de Sandra Cascales, que también pues, es
uno de los modelos que interviene en este enfoque y es pues realmente uno de los modelos primarios, porque no existen realmente muchos que trabajen en el sistema judicial con familias específicamente pues con estos problemas. Y modelo armonía justamente pues se identifica por eso, porque se hace pues en base de ver toda esa relación familiar, también conoce el sistema judicial y legal de las familias porque es consciente de ello porque viene del sistema judicial y también conoce la intervención familiar. Entonces es una fusión entre la realidad forense que viven estas familias y que el sistema judicial no les ha podido dar una respuesta concreta, pues ahora con esa intervención pueden encontrar esa solución que, bueno, pues al margen de cualquier sentencia, al fin y al cabo lo que hay que hacer es que esa familia vuelva a su equilibrio y que pueda funcionar dentro de que si es una custodia X o es una custodia tal, o que si pues tienen un problema u otro, pero el sistema vaya a volver a generar pues cierto equilibrio dentro de las sentencias y dentro de una realidad jurídica forense, no en una realidad pues ideal que imaginamos en un contexto terapéutico que todo tiene que volverse a ser idílico. No se trata de volver a ser idílico, sino que volver al equilibrio y ponerlo todo a su lugar y en orden en el sistema familiar. Y eso es lo que hace el modelo Armonía de Sandra Cascales. Así que, bueno, en próximos reels igual podemos hablar del modelo un poquito más profundamente porque creo que es una cosa muy interesante y tenemos que darle también pues, más difusión porque hay muy pocas intervenciones también por parte de psicólogos especializados. Primero que los forenses muchas veces no ofrecen esa intervención y por otra parte pues los clínicos o los sanitarios pues no conocen la realidad forense y tampoco se atreven a intervenir con familias de pues, divorciados porque en la intervención psicológica, intervenir con familias donde pues, hay padres divorciados o en litigios, pues muy complicado respecto a los niños porque necesitas la autorización por parte de ambos progenitores si sostienen la patria potestad. Entonces muchas veces estas familias pues, no pueden llegar a un servicio pues así sin más a un psicólogo sanitario, a un psicólogo clínico o incluso dentro de la misma USMIA, donde pues el sistema remite a veces a estos niños por los problemas que están pues presentando. Porque claro, estos niños también presentan problemas de somatización, presentan problemas de atención, problemas de ansiedad crónica y muchas veces se confunden con otros problemas neurológicos, ¿no? Tenemos que siempre descartar síndromes como por ejemplo ansiedad generalizada o ansiedad ante la separación o TDAH también. Todas estas cosas tenemos que descartar antes de decir que un niño es realmente parentificado, pero también tenemos que ver que sí, pues esos problemas neurológicos o esos problemas de desarrollo pues podían haberse relacionado con esa dinámica de parentificación en el sistema familiar, porque como lo he dicho, el estrés crónico pues interfiere en el desarrollo de los niños. Y entonces, sabiendo todo esto, es cómo podemos intervenir realmente. Y eso es lo que ofrece, por ejemplo, el modelo Armonía. Y por otra parte es muy importante que es un modelo que se puede pues, buscar a nivel privado, se puede pues, encontrar y las familias que sí que están dispuestas a resolver sus problemas a pesar de que estén divorciados, pues pueden acudir a un modelo que es especializado en una intervención, pero por otra parte pues también está a disposición del sistema judicial. Entonces estamos desarrollando cada vez más recursos en el sistema judicial también para pues ayudar a todos estos niños y todas estas familias que sufren por este problema. Porque sí que es un problema social que lo vemos muy a menudo, que creo que lo vemos todos, pero no lo identificamos o no lo sabemos lo que es. Muchas veces pues culpamos al niño o vemos que pues el niño que a veces no se comporta bien, sobre todo cuando llega a la adolescencia y empiezan todos estos conflictos, o vemos a un niño perfecto cuando es pequeño. Eso es muy típico. Los niños parentificados de niño pequeños, pues 8, 9, 10 años, pues son perfectos
hiperresponsables o que son muy cariñosos o muy orientados hacia afuera, altruistas, etcétera, empáticos, tal. Muchas veces lo escuchamos eso. Y luego, pues en la adolescencia, pues todo un desastre. Empiezan los problemas y claro, muchas veces pues identificamos a estos niños como, ay, pues el problema está en ellos, pero no. Los niños están cargando con el sistema familiar y están expresando. Eso es un síntoma realmente de todo el sistema familiar y cómo ha funcionado, pero no es solo el niño. Por supuesto que luego pues eso genera problemas concretos en el niño y hay que identificarlos y hay que intervenirlo, pero no podemos dejar de lado todo el sistema familiar, porque solo en el niño no, solo en el niño no se va a resolver el problema, tenemos que resolverlo desde todo el sistema familiar y eso es muy importante. Y sobre todo, pues los padres y las madres que no son conscientes, porque muchas veces todos estos conceptos, todos estos, pues parentificación, por ejemplo, por delegación, ¿no? Lo que hemos dicho, pues no se identifica y que son totalmente inconscientes. Los padres no lo hacen porque lo quieren dañar a su hijo, sino porque justamente quieren evitar lo que ellos han sufrido. Pero no pueden hacerlo y de este modo pues generan el mismo daño. Pues si concienciamos a los padres también de esto, de que tal vez ellos han sido también sufridores y han tenido un daño que no son conscientes, pero sí responsables de resolverlo ahora para no transmitir, pues yo creo que muchos padres no lo harían. Y muchas madres y muchos padres pues dirían, pues sí, la verdad que gracias por haberme abierto los ojos y no quiero repetir el patrón. Porque lo hacen muchas veces por no repetir el patrón e inconscientemente pues lo que transmiten es justo eso. Pero bueno, espero que se haya quedado totalmente claro lo que es la parentificación, cómo viven estos niños, cuáles son los efectos en la edad adulta, cómo podemos identificarlo dentro de lo que pues, es nuestro entorno y qué señales tenemos que pues, ver como alerta para también poder ayudar, tal vez desde fuera, para decir, pues mira, tal vez esto no lo estás haciendo bien. Si ves a un amigo, si ves a un familiar, si de repente pues, te has visto reflejado tú en estas situaciones, pues entonces que sepas que hay ayuda y no es una cosa que estés condenado para vivir toda la vida o que tengas que transmitir directamente a tus hijos, en absoluto. Pero sí que es verdad que muchas veces, aunque lo sepamos y digamos, no, yo lo he trabajado mucho, es importante siempre estar pendiente. Si tú sabes que has tenido ese problema, has vivido así, pues entonces es muy importante de no repetir los patrones y trabajar contigo mismo. Y solo eso, porque realmente pues fue lo que quería compartir con vosotros. Creo que ha sido un reel que ha generado mucho interés porque ha sido sin más de 20.000 eh, pues, visualizaciones. Entonces la verdad que bueno, pues ha interactuado mucho porque creo que sí, lo vemos todos y que es un problema que muchas veces pues lo identificamos en la sociedad, identificamos en nosotros también, porque sobre todo la generación que somos nosotros, los así más o menos 40 años, etcétera, y los de 50, 60, pues muchas veces lo que ha pasado también que antes el divorcio no era como algo natural ni permitido. Entonces, eso no quiere decir que no había parentificación, porque sí, las mismas cosas pasaban. Es decir, pues antes no se divorciaban las parejas, pero sí que se rompían las relaciones y sí que se hacían relaciones paralelas y quebrantaban pues todas estas leyes sistémicas con el orden, con el no reconocer tal vez hijos que han nacido fuera del matrimonio o tener segundas parejas que también permanecen fuera del sistema familiar. Y todo esto pues interfiere. Al fin y al cabo puede que tú no hayas vivido una separación, pero sí que hayas vivido algún conflicto o un sistema familiar donde sí que había cierta parentificación y no lo has identificado hasta que pues algún modo te hayas tropezado tal vez con el reel o tal vez con este live y digas, pues mira, sí es posible. Así que si es así, que sepas que hay solución y en cualquier momento se puede, pues eso, intervenir, cambiarle rumbo
de todas las cosas que has vivido, en el sentido de que no se van a borrar, pero sí que se pueden transformar. Y eso es muy importante, y sobre todo tratarlos desde un modo más consciente, porque solo así es como vas a poder evitar ese bucle, ¿no? Y ese patrón totalmente inconsciente. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. De nuevo, muchísima gente se ha unido y la verdad que estoy muy agradecida porque creo que es un tema muy importante, así que si se le da divulgación, pues es cada vez, creo que es más importante. Así que nada, que os agradezco mucho la atención. Seguiremos en esta línea, por supuesto. Vamos a hablar un poco en el segundo, o sea, en esta segunda reel, el segundo reel que voy a hacer esta semana, el viernes, pues de ese sistema judicial, de esa espera que a veces pues hace que nos haga pensar que no funcionan las cosas, que la espera judicial no es otra cosa muchas veces que es una tortura cognitiva para muchas víctimas, y lo que significa es pues uno de los modos de segunda victimización. Y vamos a hablar de la segunda victimización, de cómo podemos evitarlo, tanto desde el sistema judicial como desde nuestra esfera más personal, cuando tenemos pues, personas allegadas que, o tú misma que estás en un proceso judicial, porque todos sabemos que cuando nos metemos en un proceso judicial, sea eso divorcio, sea eso pues, cualquier otro tema, por estafa, por imputabilidad, por cualquier otro delito, por moving, sea eso por lo que sea, incapacidades, un proceso judicial siempre es un coste emocional. Y sobre todo cuando eres víctima de un delito grave, como por ejemplo violación o maltrato, entonces, claro, la espera es una de las maneras más difíciles de llevar como incertidumbre en el proceso. Entonces, quiero hablar de esta segunda victimización, quiero darle voz, creo que es muy importante para que seamos conscientes y que también pues, todas esas personas sepan que hay solución y que se puede llevar de un modo mucho más constructivo, y cómo es y cómo podemos afrontar todo este proceso tan largo y tan costoso emocionalmente. Así que el viernes, si te interesa, te espero nuevamente a esa hora para hablar de cómo evitar esa segunda victimización y cómo aguantar pues esa espera que parece a veces totalmente interminable cuando estamos esperando pues la resolución de un proceso judicial. Sería eso en fase de empezar o ya en fase de espera de una sentencia, una resolución. Así que nada, te espero el viernes y de nuevo muchísimas gracias por tu atención. Si necesitas alguna aclaración o que de repente pues tienes alguna pregunta que yo no he podido atender aquí o que no lo haya visto, pues entonces lo veré luego porque se registra y lo responderé o en un reel o en un siguiente live o personalmente, depende de la naturaleza de la pregunta. Así que nada, nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias.